Buen día, estimados participantes. A continuación, detallaremos el tema del valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son nuestros objetivos de aprendizaje? Entender los conceptos de valor futuro y valor presente, su cálculo para montos únicos y la relación entre ellos. Calcular el valor futuro y el valor presente de una anualidad ordinaria como una anualidad anticipada y calcular el valor presente de una perpetuidad. Calcular tanto el valor futuro como el valor presente de un ingreso de flujos mixtos, de efectivo, y describir los procedimientos implicados en determinar depósitos necesarios para acumular una suma futura, la amortización de préstamos, cálculo de tasas de interés o de crecimiento y el cálculo de un número desconocido de periodos. ¿Cuál es el papel del valor del tiempo, del dinero en el tiempo en las finanzas? La mayoría de las decisiones financieras implican costos y beneficios que se extienden a lo largo del tiempo. El valor del dinero en el tiempo permite comparar flujos de efectivo de diversos periodos. Suponga que su padre le ofrece entregarle una cantidad de dinero y le da a elegir una de las siguientes dos opciones: recibir 1,000 hoy o recibir 1,100 en un año a partir de hoy. ¿Qué elegiría usted? Por supuesto, si lo vemos así, normalmente contestaríamos recibir 1,000 hoy, porque quiero plata hoy. Pero aquí estamos hablando de situaciones de índole financiera, en donde la respuesta dependerá de la tasa de interés que pueda obtener sobre cualquier cantidad de dinero que reciba el día de hoy. Por ejemplo, si pudiera depositar los 1,000 hoy al 12% anual, usted preferiría recibir el dinero hoy. Por otra parte, si pudiera recibir solamente el 5% sobre los fondos depositados, le convendría más aceptar los 1,100 en un año. Veamos ahora lo que es el valor futuro frente a valor presente. Suponga que una empresa tiene ahora la oportunidad de gastar 15,000 en alguna inversión que le generará 17,000 distribuidos durante los siguientes 5 años, como se indica a continuación. Año 1, 3, año 2, 5, año 3, 4, año 4, 3, año 5, 2. O sea que si sumamos esto, 3 más 5, 8, más 4, 12, más 3, 15, más 2, 17, eso es lo que nosotros recibiríamos si nosotros depositamos 15,000 hoy en la inversión, recibiríamos dentro de 5 años, en periodos, en anualidades, $17,000. ¿Es esto una buena inversión? Para tomar la decisión correcta de inversión, los gerentes necesitan comparar los flujos de efectivo en el mismo momento en el tiempo. Veamos la línea de tiempo que acabamos de ver. La inversión se hace en el año 0, sacan en una salida negativa, una salida de efectivo de 15,000 y tenemos flujos de 3, 5, 4, 3 y 2 en los años respectivos. Todo esto suma 17 versus los 15 que inviertes. Esa es una forma de representar los flujos de efectivo. Veamos ahora los conceptos de capitalización y descuento. ¿Cuándo sucede la capitalización? La capitalización es cuando veamos hacia el futuro. Y, por ejemplo, el flujo de 3,000 se lleva al quinto año a una tasa de interés X a los 5 años. El flujo de 5,000, este flujo de 5,000 se lleva al año quinto a una tasa de interés determinada y así sucede el proceso de capitalización. El proceso de capitalización lo que genera finalmente es el valor futuro del dinero. Recordemos que cuando estamos hablando de capitalización también o valor presente, estamos hablando de interés compuesto. Entonces, en el caso del valor presente, lo que hacemos es traer este flujo de 2,000 del año 5, lo traemos descontado al año 0 a una tasa de interés y entonces encontramos el valor presente de este flujo de 2,000.
Luego traemos luego traemos el flujo de 3.000 a una tasa de descuento y lo traemos al año 0 y así sucesivamente. En resumen, la capitalización es la transformación de un flujo de efectivo a una tasa de interés en un valor futuro, y el descuento sucede cuando se trae un flujo de efectivo. Ejemplo, en este caso el año 5, 2000, lo traemos al año 0 a una tasa de interés. En ambos casos el valor presente será un valor mucho menor que el valor futuro, porque a este le vamos a aplicar una tasa de interés. ¿Cuáles son los patrones básicos de los flujos de efectivo? Vamos a trabajar todos los flujos de efectivo de tres formas. Uno como monto único, otro como anualidad y otro como ingresos mixtos. Aquí podemos ver, en este cuadrito, podemos ver a través del tiempo, fin de año 1, fin de año 2, fin de año 3, etc. Vamos a ver flujos de 100, 800, 1200, 1200, 1400 y 300 en el caso A, y en el caso B también vemos flujos. En este caso estamos viendo directamente un ejemplo de ingreso mixto de flujos de efectivo. El ingreso mixto de flujos de efectivo sucede cuando los flujos no son iguales. Ejemplo, en este caso tiene 100, 800, 1200 y realmente los flujos no son iguales. El caso de la anualidad es cuando los flujos de efectivo son iguales. Y el monto único, como lo dice la palabra, se refiere a un solo monto en el tiempo. Veamos ahora el valor futuro de un monto único. ¿Qué es el valor futuro? Definamos bien lo que es el valor futuro. Es el valor en una fecha futura específica de un monto colocado en depósito el día de hoy y que gana una tasa de interés un interés a una tasa determinada. Es el valor en una fecha futura específica de un monto que colocamos hoy en depósito y que gana un interés a una tasa determinada. Se calcula aplicando un interés compuesto durante un periodo específico. Ya hablamos del concepto de interés compuesto, que es el interés ganado en un depósito específico y que se vuelve parte del principal al final del periodo determinado. Repasando el concepto, el principal es el monto de dinero sobre el que se pagan los intereses. Veamos el primer ejemplo. Valor futuro de un monto único. Vamos a hablar de $100. Este es un monto único. Fred Moreno deposita $100 en una cuenta de ahorro que paga el 8% de interés compuesto anualmente. ¿Cuánto dinero tendrá al cabo de un año? Valor futuro al final del año 1 va a ser igual al valor a $100 por 1 más la tasa. En este caso va a ser 108. Si Fred mantuviera este dinero en la cuenta durante otro año, ¿cuánto dinero tendría al cabo del segundo año? Valor futuro al final del año 2 es igual al valor al final del año 1, que en este caso, fíjense bien, era 108, pasa a ser, como se capitalizaron los $8 de intereses, pasa a ser el valor inicial del año 2, 108, se multiplica por 1 más 0,8 y nos da al final del año 2 el valor futuro 116,64. Veamos cómo se calcula el valor futuro de un monto único. Usemos la siguiente notación. VFN, valor futuro al final del periodo N, VP, valor presente o capital inicial, I es la tasa anual de interés pagada, N es el número de periodos, generalmente años, que el dinero se mantiene en depósito. La ecuación general para el valor futuro al final del periodo es, y esto es importante que nos grabemos esta fórmula que es básica y fundamental y que ya la hemos venido viendo también a través del proceso del interés simple, interés compuesto. El valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés elevado al número de periodos que el dinero se va a mantener en depósito. Esta es la ecuación básica y fundamental de la cual parte
todo el cálculo y todos los procedimientos de el valor futuro y valor presente en adelante. Esta es la fórmula que se llama la fórmula manual inicial del valor futuro. Veamos el primer ejemplo. Ecuación valor futuro de un monto único. Vamos a estar hablando, fíjense bien, de valores futuros y valores presentes. Valores futuros de un monto único. Valores futuros de una anualidad. Esta anualidad puede ser ordinaria y anticipada. Vamos a estar hablando de valor futuro de un ingreso mixto. Todos son valores futuros. Lo que cambian es de qué forma son los flujos de efectivo. Y también valores presentes de qué? Valores presentes de un monto único. Valores presentes de una anualidad, ya sea ordinaria o anticipada. Y valores presentes de ingresos mixtos. Veamos el primer ejemplo. Ecuación para calcular el valor futuro. Jens Farber deposita 800 en una cuenta de ahorro que paga el 6% de interés compuesto anual. Repito, interés compuesto anual. Fíjense bien que en caso del valor futuro, todos los intereses son compuestos. Desea saber cuánto dinero tendrá en la cuenta al término de 5 años. O sea que lo que nos están preguntando acá es el valor futuro a los 5 años. Ya sabemos cuál es la fórmula inicial. Valor futuro de 5 años es igual al valor presente, que es 800, por 1 más el interés, que es 6% elevado a la quinta, que son 5 años, y esto nos da 1070,58. También podemos aprovechar, explicar este mismo ejemplo, resolviéndolo a través de una función de Excel. Entonces vamos a calcular el valor futuro de un monto único, para lo cual vamos a usar también una función básica de Excel. Aquí tenemos la hoja de Excel. Nos vamos, fíjense bien donde tengo el puntero. Apretamos acá donde dice f de x. Aquí donde dice seleccionar una categoría, vamos a buscar una categoría financiera. Y acá escribimos, donde estoy borrando, escribimos valor futuro o ponemos VF. Y acá le damos ir. Y acá ven abajo en el recuadro VF y le damos aceptar. ¿Qué vamos a poner? Fíjense bien. ¿Cuál es la tasa? Vamos a pasar a copiar los datos. El valor presente del ejercicio anterior decían que son $800. Valor presente, $800. La tasa es 6%. El N, el número de años, el número de periodos, es igual a 5 años. 5 años. Damos un poquito, ampliamos un poquito para que se vea un poco más claro. Y aquí tienen estos datos. Valor presente era lo que iba a depositar Jens Farber. Entonces ahora buscamos el valor futuro que estamos buscando en la función. Ya lo tenemos aquí ubicado, VF, damos a aceptar y nada más llenamos. Fíjense bien, tasa. La tasa, damos clic en tasa y nos venimos a meter la tasa, que es 6%. Número de periodos son 5, se copia acá 5. Y valor presente, en este caso se coloca donde dice VA. En este caso está en español y significa VA es valor actual o valor presente, y se pone se copia aquí el valor presente y antes del valor se le pone negativo porque es una salida de efectivo. El valor actual, acuérdense de poner antes de valor actual el símbolo negativo porque es una salida de efectivo, es un flujo de salida. Damos OK y fíjense bien, nos da el mismo resultado que se obtuvo. Lo podemos ver si quieren retrocediendo acá
tenemos el mismo resultado que calculamos manual al aplicar la fórmula del valor presente por 1 más el interés elevado a la quinta. Entonces con esto calculamos a través del Excel el valor futuro de un monto único, porque estamos hablando de 800. El primer el primer detalle, tanto en una forma manual como en Excel, aplicando la función de valor futuro, y encontramos el valor futuro de un monto único. Ahora vamos a pasar a desarrollar el valor presente de un monto único. Vamos a ir simultáneamente, fíjense bien, estamos hablando de valor futuro de un monto único y ahora vamos a hablar de valor presente de un monto único. ¿Qué es el valor presente? En principio, es el valor actual en dólares de un monto futuro. O sea que si yo tengo 5,000 dentro de 5 años, vamos a encontrar el valor que corresponde hoy a esos 5,000 dólares del futuro. Es decir, la cantidad de dinero que debería invertirse hoy a una tasa de interés determinada durante un periodo específico para igualar el monto futuro. Se basa en la idea de que un dólar hoy vale más que un dólar mañana. El proceso que se sigue es un descuento de flujos de efectivo, como lo vimos anteriormente. Para el proceso de valor futuro se va a capitalizar, para el valor presente se va a descontar. Descuento de flujo de efectivo es el proceso para calcular los valores presentes. Es lo contrario de la capitalización de los intereses. La tasa de rendimiento o de retorno recibe diversos nombres, como tasa de descuento, rendimiento requerido, costo de capital y costo de oportunidad. Veamos entonces el valor presente de un monto único. Paul Shorter tiene la oportunidad de recibir 300 dentro de un año a partir de hoy. Cuando nos dice va a recibir 300 dentro de un año, ¿qué significa esos 300? Ese es el valor futuro de un monto X. Si puede ganar 6% sobre sus inversiones, la tasa nos está diciendo en este momento que es un 6%, ¿cuánto es lo máximo que debería pagar hoy por esa oportunidad? Fíjense bien que aquí nos vamos a basar, como estamos calculando en una forma manual, vamos a retroceder a la fórmula inicial. La fórmula inicial que decía, la fórmula inicial de valor futuro nos decía, este recuadro, vean este recuadro, nos decía que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés a la n periodos. ¿Qué hacemos con esta misma fórmula, que es la forma básica y fundamental del valor del dinero en el tiempo? Despejamos el valor presente de acá y nos va a dar que el valor presente va a ser igual al valor futuro a la n entre 1 más i a la n, que es lo que vamos a aplicar adelante. Aquí tenemos la fórmula valor presente es igual a valor futuro a la n periodos entre 1 más i a la n periodos. Entonces, ¿qué hicimos acá? Valor presente no lo conocemos. Por 1 más i es la tasa 6%, es igual al valor futuro 300, de donde el valor presente, aplicando ya el cálculo del valor presente despejado, es igual al valor futuro, que es 300 dividido entre 1 más el interés a la 1, porque en este caso estamos hablando de un año a partir de hoy. Entonces nos da 283,02, que es el valor presente. Entonces repasamos un poquito la fórmula manual, que estas son las fórmulas básicas. El valor presente es igual al valor futuro a la n entre 1 más i a la n. Veamos ahora lo que es el valor presente, un ejemplo de un monto único. Pam Valenti desea calcular el valor presente de 1.700 que recibirá dentro de 8 años. O sea que 1.700 es el valor futuro de un valor presente a 8 años. El costo de oportunidad de Pam es del 8%. Básicamente, valor presente va a ser igual valor futuro, que es 1.700, entre 1 más el interés, que es 0,08, que es elevado a la 8 años, lo cual nos da que es 918,46. La siguiente línea de tiempo muestra este análisis. Aquí tenemos
El valor futuro en los 8 años, fíjense bien, la línea de tiempo del 0 a 8 es 1700 y se descuenta a una tasa de 8% para encontrar un valor presente de 918,46 en el año 0. Entonces venimos con nuestro ejemplo. Igual tenemos que el valor futuro es 1700. La tasa que nos dijimos era el 8%. Vamos a calcular aplicando la función de Excel el mismo valor presente que acabamos de encontrar manualmente, y el número de periodo son 8 años. ¿Qué buscamos ahora? Vamos a buscar ahora la función de valor presente. Entonces vamos acá y recuerdan que dijimos que acá aparecía, como estaba en español, VA, valor actual. Y acá lo tenemos, fíjense bien, en azul sale valor actual, le damos a aceptar y se despliega este cuadro de diálogo. Entonces, ¿qué vamos a poner? La tasa. Tasa 8%. El número de periodos 8. ¿Y qué nos queda poner? El valor futuro, que es 1700. Y como ustedes ven, aquí nos da el valor actual, que es 918,46, que es el mismo que nosotros obtuvimos. ¿Qué hacemos acá para transformar en positivo este resultado? Antes de VA colocamos el signo menos y esto se transforma en positivo. Antes de VA, fíjense bien, antes de VA se le pone el signo negativo para que quede positivo. Y con esto tenemos el mismo resultado que tuvimos. O sea que vamos solucionando simultáneamente la solución manual y la solución con funciones de Excel del valor futuro y del valor presente de un monto único. Veamos ahora el concepto de anualidades. Ya vimos valores futuros y presentes de un monto único y ahora vamos a ver valores futuros y presentes de anualidades. ¿Y qué es una anualidad? Es un conjunto de flujos de efectivo periódicos e iguales durante un lapso determinado. Estos flujos de efectivo pueden ser entradas de rendimientos obtenidos por inversiones o salidas de fondos invertidos para obtener rendimientos futuros. Y pueden clasificarse en dos tipos. La anualidad ordinaria o diferida es una anualidad en la que el flujo de efectivo ocurre al final del periodo. Y la anualidad anticipada es aquella en la que el flujo de efectivo ocurre al inicio de cada periodo. Por supuesto, una anualidad anticipada siempre será mayor que una anualidad ordinaria, ya que el interés se capitalizará un periodo adicional. Entonces, ¿en qué consiste la anualidad? Es un conjunto de flujos de efectivo periódicos e iguales. ¿Qué significa? Si tenemos en 5 años anualidades de 1000, se va a repetir la misma anualidad el año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. Vamos a ver los siguientes ejemplos de anualidades. Ejemplo de anualidades. Frank Abrams está tratando de decidir cuál de dos anualidades recibir. Ambas son anualidades de 1000 durante 5 años. La anualidad A es una anualidad ordinaria y la anualidad B es anticipada. Frank elaboró una lista de los flujos de efectivo, la cual se presenta en la tabla siguiente. Aquí tenemos la tabla comparación de los flujos de efectivo entre una anualidad ordinaria y una anualidad anticipada, que es de $1000 por 5 años. Fíjense bien, aquí tenemos año 0, 1, 2, 3, 4 hasta 5. En el año 0, en la anualidad ordinaria, no hay flujo, se da al final del periodo 1, al final del periodo 1, 1000, al final del periodo 2, 1000, y así sucesivamente, en 5 años. La anualidad anticipada está aquí a la derecha, y entonces sucede como que los 1000 se reciben al inicio del periodo, y entonces por eso aparece en el año 0. En el año 1, 1000, en el año 2, 1000, en el año 3, 1000 y en el año 4, 1000. O sea que se dan los $5000, que es el flujo de las anualidades,
y no, en el caso de la anualidad anticipada no reciben el año 5. Sin embargo, tienen los flujos equivalentes de $5,000 en los dos tipos de anualidad. Esa es la diferencia entre una anualidad ordinaria y una anualidad anticipada. Los flujos son iguales de 1,000, ustedes pueden ver, son iguales. Entonces ahora vamos a encontrar, siguiendo el protocolo, vamos a encontrar el valor futuro de una anualidad ordinaria. No vamos a entrar en mucho detalle. Esto tiene una fórmula para calcular, una fórmula manual para calcular el valor futuro. VFN es igual a FE, donde FE es el flujo de efectivo o la anualidad, multiplicado por esta fórmula. Y esto nos da, aquí tenemos, Frank Abrams desea determinar cuánto dinero tendrá al cabo de 5 años si elige la anualidad A, la anualidad ordinaria que paga el 7% de interés anual. La anualidad A se ilustra gráficamente a continuación. Entonces tenemos la fórmula manual. VF5, valor futuro en 5 años, es igual a 1,000, que es el flujo de efectivo, por 1 más I elevado a la quinta menos 1 sobre 0.07, y esto da que el valor futuro de una anualidad ordinaria de 5 años es igual a 5.750. Observe que usted está depositando 1,000 anuales y esos 1,000 anuales le van a dar al final de 5 años 5.750. De igual forma, este valor futuro se puede calcular aplicando el término de monto único individual. Vamos a ver cómo se calcula. Entonces vamos repitiendo un poquito cálculo del valor futuro de una anualidad ordinaria. Aquí aplicamos, como ustedes ven, la fórmula manual que decía el valor futuro de la anualidad a 5 años es igual al flujo de efectivo, que es la fórmula esta anterior, multiplicado por todos estos datos. Y aquí nos da, aplicando esa fórmula, nos da 5.750,74. Pero también se puede hacer, como es una anualidad ordinaria, tiene flujos uniformes, cada uno de esos flujos se puede tratar también como monto único y se puede calcular individualmente. Veámoslo, lo vamos a hacer en un Excel y aplicamos la fórmula sencilla, la fórmula del valor futuro, que es igual al valor presente. Aquí lo podemos ver, aquí tenemos la fórmula. Tenemos la fórmula valor futuro es igual a valor presente por 1 más I elevado a la N. Vamos a aplicar esta fórmula para calcular, en este caso vamos a calcular, fíjense bien, vamos a calcular el valor futuro de 1,000. Vamos a calcularlo. Vamos a hacerlo esto en un enmarcado para que lo podamos comprender, que se puede calcular de diferentes formas. Usted puede calcular esta anualidad, se puede calcular aplicándolo individualmente, como que si fuera un monto único de 1,000. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? ¿Cuál es el valor presente de 1,000? En este caso va a ser 1,000. Ok, ese es el valor presente. Ok, tenemos acá el valor presente de 1,000. ¿Cuántos años? Fíjense bien, en el caso de 1,000, como se trata de una anualidad ordinaria, para llegar al quinto año es 1, acá, 1, 2, 3, 4 años, porque es de 1 a 5, son 4 años. Entonces, ¿qué? 1 más I, ¿cuánto es 1 más I? El interés que tenemos acá es del 7%. Entonces, va a ser igual a 1 más 1 más
0.07. Y ese 1 más i lo elevamos a la n, vamos a buscar la potencia. El número que vamos a elevar a la n va a ser 107 elevado a la n. ¿Cuántos años son? Son 5 años. Perdón. Son 4 años, perdón. En este caso eran 4 años porque lo estamos calculando a 1, fíjense bien, 1, 2, 3, 4 años. Entonces tenemos acá que 1 más i a la n nos da 1.310,8 y luego esto lo multiplicamos, por supuesto, por su valor presente más 1.318 por el valor presente, que es 1000, y fíjense bien que da lo mismo. Nos da lo mismo que da aquí. Ustedes lo pueden comprobar. Aquí nada más les estoy calculando lo correspondiente a esta anualidad como monto único, y ustedes pueden hacer lo mismo con la siguiente anualidad, nada más que apliquen, en este caso, la siguiente anualidad en el año 2, van a aplicar 3 periodos y así sucesivamente. Como ustedes ven, este resultado es similar a este de 1310. ¿Qué es lo que van haciendo? Van calculando el valor futuro de cada uno de estos montos y al final totalizan los 5 años. Fíjense bien, y ahora vamos a calcular con la función Excel, vamos a calcular también el valor futuro de una anualidad ordinaria. En este caso es valor futuro de una anualidad ordinaria. Entonces buscamos la misma función porque al final va a ser valor futuro y le damos a aceptar. ¿Cuál es la tasa? La tasa ya la conocemos, que es 7%. El número de periodos, en este caso son 5 periodos. ¿Y en qué cambia esto? Fíjense bien que vamos a utilizar una nueva transacción que se llama pago. Aquí, como ustedes ven, el pago se da cuando hay anualidades, cuando hay flujos de efectivo de anualidades. Entonces, en la parte de pago se anota, primero se le pone símbolo negativo como es pago y se copia el valor de la anualidad. Como ustedes ven acá, nos da 5.750, que corresponde al valor futuro de esa anualidad. Aquí lo están teniendo. ¿Qué diferencia hay de este valor futuro? Que en este caso no usamos valor actual, sino que usamos la función o la línea de pago que está en la función de valor futuro. El pago corresponde al flujo de efectivo igual. O sea que el flujo de efectivo o la anualidad corresponde al pago. Entonces tenemos el mismo resultado. Fíjense bien que da el mismo resultado que teníamos acá, 5.750 y 5.750. Ahora vamos a ver, ya vimos valor futuro de una anualidad ordinaria y ahora vamos a ver valor presente también de una anualidad ordinaria. Fíjense bien, siguiendo el protocolo, valor futuro de una anualidad ordinaria y ahora vamos a calcular valor presente de una anualidad ordinaria. Igual que en el valor futuro existe una fórmula manual que dice valor presente a la n periodos es igual al flujo de efectivo, o sea, la anualidad, entre i multiplicado por estos otros valores. Y de igual forma vamos a ver un ejemplo. Braden Company, una pequeña empresa fabricante de juguetes de plástico, desea determinar el monto máximo que debería pagar para obtener una anualidad ordinaria determinada. La anualidad consiste en flujos de efectivo de 700 al final de cada año durante 5 años. La empresa requiere que la anualidad brinde un rendimiento mínimo de 8%. Si aplicamos
La fórmula manual dice valor presente es igual al flujo efectivo que nos está diciendo el ejercicio de la anualidad. Consiste en flujo efectivo de 700 dividido entre el interés, entre el 8% de interés que nos están diciendo, y esto multiplicado por todo esto que está en la fórmula manual anterior, fíjense bien, y nos da 2.794,90. Eso corresponde al valor presente de un flujo de 5 años de $700, lo cual ustedes ven aquí representado en la línea de tiempo. O sea que aquí tienen el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. Son 700, 700, 700, 5 años, 700, $3.500. O sea que yo voy a dar 2.794,90 hoy y voy a tener a través de 5 años 3.500. 7 por 5, 35. De la misma forma, se puede calcular también el valor presente de todas estas anualidades si nosotros lo trabajamos como monto único. O sea que vamos a calcular el valor presente de este monto único que me refiero, de 700, que está en el año 5, lo traemos a valor presente, y aquí sí se suman, son 5 años a una tasa del 8%, y me da que ese flujo del año 5 al año 0 es 476,41. Se calcula individualmente y nos da 2.794,90. Vamos a ver el detalle acá también calculado. Este es el método largo para calcular el valor presente de una anualidad ordinaria, en donde ocupamos, fíjense bien, el concepto que hacemos es que el 700 se considera como un monto único. Año 1, flujo efectivo 700. Para encontrar el valor presente es valor futuro entre 1 más i a la 1 año. El valor presente de este es 648,15. El flujo efectivo del año 2 va a ser igual al valor futuro de 700 entre 1 más 0,08, el interés elevado a la 2. Y así sucesivamente. Ustedes pueden ver este detalle para comprobar que da lo mismo. O sea que ustedes pueden calcular el valor presente de la anualidad ordinaria aplicando, 1, la fórmula calculada, la fórmula que nos da la fórmula establecida. 2, aplicando el concepto también de monto único. Y 3, aplicando también la fórmula de Excel. Vamos a calcular el valor presente de la anualidad ordinaria con la función Excel de valor presente. Entonces vamos a buscar el valor presente, igualito, fíjense bien, y vamos a ver la misma diferencia que vimos en el valor futuro de la anualidad ordinaria. Primero incorporamos lo que es la tasa. Esta tasa está 8%. Luego el número de periodos, que es 5. Y fíjense bien, igualito que en el valor futuro, consideramos el flujo de efectivo como pago anual, como función pago, y ponemos allí el pago anual 700. Y como ustedes ven, nos da exactamente lo mismo que calculamos manualmente. 2.794,90. Terminamos de ver el valor futuro de una anualidad ordinaria y ahora vamos a ver el valor futuro de una anualidad anticipada. Recuerden que la diferencia es que las anualidades anticipadas suceden al inicio del periodo y la anualidad ordinaria al final de cada periodo. Primero vamos a ver el valor futuro con la fórmula manual, la cual es igual al flujo de efectivo. Recuerden que el flujo de efectivo se pone FE, representan los pagos anuales e iguales que se dan en un determinado momento. En este caso tenemos la fórmula manual establecida para el valor futuro de una anualidad anticipada y tenemos el flujo de efectivo, que siempre lo vamos a considerar, y ustedes ven que acá por lo menos tiene una diferencia, que acá se multiplica por 1 más i. Pero esos son cálculos que ya fueron establecidos y fueron desarrollados, los cuales no nos vamos a centrar en eso.
Una vez conociendo la fórmula, pues aplicamos la fórmula. Y tenemos acá, Frank Abram ahora desea calcular el valor futuro de una anualidad anticipada para la anualidad B. O sea que Frank Abram nos dio el ejemplo de dos tipos de anualidades. Él va a decidir entre una anualidad anticipada y una anualidad ordinaria. Entonces, vamos a explicar esto con la metodología. Vamos a calcular el valor presente de una anualidad anticipada ocupando la metodología Excel. Buscamos, de igual forma, vamos a buscar, como nos dice el valor presente de una anualidad anticipada, buscamos la función valor actual, en este caso porque aquí está en español. Entonces tenemos acá la tasa, que es 7%, luego el número de periodos, que es 5, y el pago anual, por supuesto también el pago anual. Antes de pago ponemos negativo y copiamos el pago, que es bill. Rectifico que estaba calculando el valor presente, no, es el valor futuro de la anualidad anticipada. Entonces vamos a la función Excel, igual, buscamos valor futuro, tenemos la tasa, número de periodos son 5 y el pago. Recordemos que delante de pago ponemos el signo negativo y ponemos la pago. Acuérdense que cuando estamos hablando de anualidad anticipada, acá donde dice tipo, cuando nos posicionamos en tipo, miren lo que se despliega. Tipo es el número 0 o 1 e indica cuándo vencen los pagos. Pago al comienzo del periodo igual a 1, pago al final del periodo igual 0 u omitido. O sea que nosotros lo que tenemos que poner aquí es 1, como se trata de una anualidad anticipada, y miren ustedes cómo cambia, da 6.153. Si ustedes ven esto y lo comparan aquí mismo, 6.153 es la anualidad anticipada versus, vamos a hacerlo de la misma forma, poniendo 0 para que ustedes vean la diferencia. Si nosotros ponemos tipo 0, que ya lo calculamos, pero vamos a ver, solamente para reforzarlo. Entonces la tasa es 7, número de periodos es 5, el pago es menos 1000 y el tipo 0, para que ustedes vean, esto ya lo hicimos, pero para que ustedes vean la diferencia. Y como ustedes pueden ver, este es anualidad ordinaria 5.750 y la anualidad anticipada es mayor que la anualidad ordinaria. ¿Por qué? Porque gana intereses un periodo adicional. Ahora vamos a calcular el valor presente de una anualidad anticipada. Igual, tenemos la fórmula establecida para calcularlo manualmente, donde se consideran siempre los flujos de efectivo anuales entre el interés y tienen todo el desarrollo de esta fórmula. Entonces pasamos a calcular por medio de Excel también el valor presente de la anualidad anticipada. Ahora vamos a calcular el valor presente de una anualidad anticipada con Excel, para lo cual buscamos también la función valor actual. Y este ejercicio también es el mismo que se planteó Brady Company, una pequeña empresa fabricante de juguetes de plástico. Desea determinar el monto máximo que debería pagar para obtener una anualidad anticipada determinada. La anualidad consiste en flujo de efectivo de 700 al principio de cada año durante 5 años. Y la empresa requiere que la anualidad brinde un rendimiento de 8%. Entonces tenemos acá la tasa 8%, el número de periodos 5 y el pago es, recuerden, negativo antes y el pago 700.
Si lo dejamos así, esto nos da exactamente igual al valor de una anualidad ordinaria. Si ponemos 1, fíjense bien, aquí nos dio 2.794,89. Pero si ponemos 1, cambia a 3.018, que es el valor del valor presente de una anualidad ordinaria anticipada. Así que aquí lo tenemos, este es el resultado y ya tenemos cómo calcular el valor presente de una anualidad anticipada. El siguiente ejemplo se ha basado en situaciones reales que se dan en Estados Unidos. Un conductor de camiones de Kansas, Donald Damon, se llevó la sorpresa de su vida cuando se dio cuenta que tenía el boleto ganador de la lotería del sorteo de una fecha determinada. El premio mayor anunciado era de 96.6 millones. Damon podía elegir que le entregaran su premio en 30 pagos anuales de 3.220.000, lo cual, si multiplicamos los 3.220.000 por 30, daba el total de los 96.6 millones. Sin embargo, en vez de ello, eligió aceptar un pago total de 48.367.329, aproximadamente la mitad del premio mayor. ¿Qué hizo Donald? Analicemos un poquito para qué nos sirve el valor del dinero en el tiempo. Mi premio de lotería eran 96 millones. Recuerden que en Estados Unidos no te pagan la lotería de un solo, sino que te la dan en pagos anuales. O sea que tenía que esperar 30 años para recuperar 96 millones. 3 millones por año por 30 da más o menos los 96 millones. Pero él dice, yo voy a recibir ya la mitad, 48 millones. Veamos qué calculó él. Él se asesoró con el valor del dinero en el tiempo. Vamos a asumir que él recibe, el valor que recibe hoy es el valor actual. Él recibe 48 millones. Vamos a poner este valor de valor actual acá, 48 millones. ¿En cuántos periodos? Vamos a suponer que él calcula ganar sobre eso una tasa de 5%, que le pueden pagar sobre 48 millones. Es muy posible que se pueda conseguir conservadoramente un rendimiento de 5%. Y puede estar calculando, en vez de 30 años, vamos a calcular la mitad, 15 años. Fíjense bien, la decisión que él tomó fue acertada. Si se dan cuenta acá, yo recibo hoy 48 millones, los invierto a 15 años a un 5% y todavía me da 99.788.000, o sea, casi 100 millones. Recibiendo la mitad hoy como valor presente y aplicando una tasa de interés compuesto de 5% durante 15 años, él ya recupera su inversión. O sea que en la mitad del tiempo y recibiendo la mitad del valor ganado de su lotería, él puede ganar más al final de 15 años y no esperar 30 años. Eso es lo que significa el valor del dinero en el tiempo, saber usar estas herramientas para tomar decisiones financieras. Ahora vamos a calcular el valor presente de una perpetuidad. Estos son casos especiales que se dan en la vida real. Una perpetuidad, ¿en qué consiste una perpetuidad? Es una anualidad con una vida infinita que garantiza un flujo efectivo anual continuo. O sea que garantiza un flujo efectivo anual por toda la vida. Si una perpetuidad paga un flujo efectivo anual de FE, iniciando dentro de un año a partir de ahora, el valor presente del conjunto de los flujos de efectivo es igual. El valor presente es igual al flujo de efectivo entre la tasa de interés. Veamos el siguiente ejemplo. Ross Clark desea fundar una cátedra de finanzas en su universidad. La institución le indicó que requiere de 200.000 anuales para mantener la cátedra.
la donación ganaría el 10% anual. Si queremos determinar el monto que Ross debe donar a la universidad para fundar la cátedra, debemos calcular el valor presente de una perpetuidad de 200.000 descontada el 10%. En este caso, para calcular cuánto debe donar, aplicamos la fórmula anterior, que era valor presente es igual al flujo de efectivo generado entre el interés. El flujo de efectivo que se genera acá es de 200.000 anuales y lo dividimos entre el punto 10 del interés y nos da que el señor Ross Clark debe donar a la universidad $2 millones. Con $2 millones que done hoy, él puede generar a través del tiempo y por siempre $200.000 anuales. Ahora vamos a encontrar el valor futuro de un ingreso mixto. Veamos el siguiente ejemplo. Shell Industries, un fabricante de armarios, espera recibir los siguientes flujos de efectivo de ingresos mixtos durante los próximos 5 años de uno de sus clientes menores. Fíjense bien qué cosa es un flujo mixto. 11.500, 14.000, 12.900, 16 y 18. Los flujos de efectivo no son iguales. Por eso dice que son flujos de efectivo mixtos. Si Shell espera ganar el 8% sobre sus inversiones, ¿cuánto acumulará al término de 5 años si invierte esos flujos de efectivo tan pronto como los recibe? Veamos lo siguiente. La situación se representa de la siguiente línea de tiempo. Aquí tienen el año 0, en el año 1 va a recibir 11.500, en el año 2 14.000, en el año 3 12.900, en el año 4 16.000 y en el año 5 18.000. Este ejercicio se puede hacer también si calculamos el valor futuro de del monto único de cada uno de estos flujos. Como calculamos anteriormente el valor futuro, aquí se puede calcular el valor futuro de 11.500 a una tasa de 8%. En este caso, para calcular este valor futuro de 11.500 al año quinto se va a aplicar 4 años. Para calcular el valor futuro de 14.000 al año quinto van a ser 1, 2, 3 años y así sucesivamente. Entonces vamos a pasarlo a hacer en Excel. Entonces vamos a calcular el valor futuro de un ingreso mixto. Si Shell espera ganar 8% sobre sus inversiones, con todo este flujo de efectivo mixto, ¿cuánto acumulará al término de 5 años? O sea, ¿qué valor futuro tendrá en 5 años esos flujos de efectivo tan pronto como los recibe? Entonces vamos a calcular, aquí tenemos valor futuro de un ingreso mixto. Los flujos son 11.500, 14.000, 12.900, 16 y 18. Aquí los tenemos. Estos son los flujos ya metidos en Excel. La tasa 8%, el número de periodo 5. ¿Qué hacemos primero? Primero calculamos el valor actual del flujo mixto con la función VNA, valor neto actual. Cuando tenemos un flujo mixto, usamos una nueva función de valor neto actual y se escribe VNA. Entonces vamos a buscar dentro de las funciones el VNA, escribimos VNA, damos IR y aquí tenemos VNA, que significa valor neto actual. Le damos a aceptar y entonces tenemos acá que la tasa es 8% y únicamente con la tasa ir recorriendo. Fíjense bien, voy a retroceder, ponemos la tasa y aquí dice valor 1, valor 2, pero podemos hacer lo siguiente: damos clic en este recuadrito pequeño y recorremos todos los flujos, volvemos a dar y fíjense bien, aquí estamos encontrando que el valor neto actual o el valor actual de este flujo de ingresos mixtos es 56.902,30. Le damos a aceptar
¿qué pasó ahí? Tasa. Vamos a recorrer otra vez este flujo. Estamos aquí y le damos, y allí tenemos 56.902 es el valor neto actual. Ahora ya conocemos el valor actual y como nos están pidiendo valor futuro, ahora buscamos valor futuro y vamos a calcular valor futuro. Ya sabemos que todo ese flujo mixto tiene un solo valor neto, valor actual neto, que es de 56.902, y aplicamos el valor futuro. La tasa es 8%, el número de periodos es 5 y el valor actual le ponemos negativo adelante y copiamos el valor actual que acabamos de calcular, que es de 56.902, y ustedes ven que nos da idénticamente igual 83.608 es el valor futuro de un ingreso mixto. Aquí lo tienen. Este es el valor futuro, 83.608. Repito, ¿qué calculamos primero? Calculamos valor presente o valor actual del flujo mixto con la función VNA. Ya conociendo el valor actual, luego calculamos el valor futuro y sustituyendo el valor actual en la función de Excel respectivamente. Ahora vamos a encontrar, ya encontramos el valor futuro de un ingreso mixto. Ahora vamos a encontrar el valor presente de un ingreso mixto con el siguiente ejemplo. Freight Company, una fábrica de calzado, tiene la oportunidad de recibir el siguiente ingreso mixto de flujos de efectivo durante los próximos 5 años. Si la empresa debe ganar por lo menos el 9% sobre sus inversiones, ¿cuánto es lo máximo que debería pagar por esa oportunidad? La situación se representa en la siguiente línea de tiempo. Ustedes ven 0, año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Aquí tienen los flujos de efectivo: 400, 800, 500, 400 y 300. Igual que como hemos hablado anteriormente, el valor presente se puede calcular también llevando cada uno de los flujos como monto único al valor presente. En este caso, si queremos encontrar el valor presente de 300, vamos a aplicar la tasa, que es del 9% por 5 años. Y este nos da 194,98. De la misma forma se calculan todos y se sumarizan los 5 valores presentes para encontrar el valor presente total, que es 1904,75. Ahora vamos a ver el valor presente de un ingreso mixto en Excel. Vamos a calcular, de acuerdo con el ejemplo y aplicando la función Excel, el valor presente de un ingreso mixto, el cual ya conocemos cuál es la función. La función es VNA. Para encontrar el valor presente de este flujo de ingresos mixtos, nada más aplicamos la función que acabamos de utilizar para calcular el valor neto actual, VNA. Aplicamos la función VNA, aplicamos la tasa, a la tasa que es 9%, y luego damos un recorrido por el flujo y tenemos el resultado directamente, que es 1904,76, que es este, 1904,76. Como ustedes ven, el resultado es idéntico al que está calculado en el formato. Capitalización continua. Capitalización continua implica la capitalización del interés un número infinito de veces al año a intervalos de microsegundos.
Normalmente estos procesos se dan en las bolsas de valores, en los sistemas bursátiles. Este proceso de capitalización se usa en los mercados de dinero internacionales y locales. Entonces tenemos que la fórmula es de valor futuro es igual, como siempre, es igual al valor presente por E, donde E es una constante, elevado a la I, el interés, por N número de periodos, donde E es una función exponencial. Esa función E tiene un valor constante que es igual a 2.7183. Veamos el siguiente ejemplo: calcular el valor al término de 2 años del depósito de 100 de Fred Moreno, VP 100, en una cuenta que paga el 8% de interés capitalizable continuamente. Entonces el VF a través de los 2 años, capitalización continua, va a ser igual al valor presente, que es 100, por E elevado a la I, que es 8%, 0.08, por N, que es 2 años. Entonces, usando que el E es igual a 2.7183, nos da que el resultado es 117,35. De esta forma, la capitalización continua nos arroja el valor futuro de mayor valor de todas las capitalizaciones. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones especiales del valor del dinero en el tiempo. ¿Cuáles son? Vamos a encontrar los depósitos necesarios para acumular una suma futura. La siguiente ecuación calcula el pago anual FE, flujo efectivo, que tendríamos que ahorrar para lograr un valor futuro. Entonces, el flujo de efectivo que se tiene que ahorrar va a ser igual al valor futuro a la N periodos entre todo este valor que está contemplado. Esta es la fórmula manual para calcular este proceso. Suponga que usted desea adquirir, fíjense bien los casos que se pueden aplicar estas cosas, estos ejemplos. Suponga que usted desea adquirir una casa en 5 años. En 5 años quiere adquirir una casa y calcula que en ese momento requerirá dar un enganche de 30,000. Para acumular 30,000 deberá hacer depósitos anuales e iguales al final de cada año en una cuenta que pague un interés anual de 6%. ¿Qué vamos a calcular? El flujo de efectivo anual que necesitamos ahorrar para acumular 30,000, que va a ser en los 5 años, va a ser nuestro valor futuro. Y lo dividimos entre toda la fórmula que tenemos arriba: 1 más I, que es 6%, elevado a la quinta, que son 5 años, y esto nos da que el flujo de efectivo anual que debemos ahorrar es 5.321,89. Por supuesto, si ustedes se fijan, multiplican 5.321,89 por 5 años, va a dar una cantidad bastante menor que 30,000, por efecto de los intereses que va a devengar esos flujos de efectivo para transformarse en $30,000. Vamos a aplicar, para calcular por medio de la función Excel, el flujo de efectivo que necesitamos ahorrar para acumular una suma futura. En este caso queríamos acumular $30,000 a una tasa de 6% durante 5 años. Vamos a calcular el flujo de efectivo que necesitamos ir guardando cada año. Para eso usamos la función, una nueva función que es de mucho uso y se llama función pago. Con la función pago, vamos a borrarla aquí, pago, ¿qué tenemos? Tenemos que la tasa es 6%, el número de periodos, NPER, es 5, y el valor futuro es 30,000. Esto nos da negativo, pero para ponerlo positivo, recuerden, antes de pago introducimos el signo negativo, igual, menos pago, y nos da exactamente lo mismo que nos dio resolviéndolo manualmente. Aquí lo podemos ver y tenemos 5.321,89, es la cantidad
que debemos de depositar anualmente para ahorrar en 5 años $30,000. Dentro de las aplicaciones especiales del valor del dinero en el tiempo tenemos la amortización de préstamos. ¿Y qué es la amortización de préstamos? Es la determinación de los pagos iguales y periódicos que son necesarios para brindar a un prestamista un rendimiento de interés específico y para reembolsar el principal del préstamo en un periodo determinado. O sea que es la cantidad de pagos iguales y periódicos en los que son necesarios para brindar a un prestamista el rendimiento de interés específico y para reembolsar el principal del préstamo en un periodo determinado. El proceso de amortización del préstamo implica efectuar el cálculo de los pagos futuros durante el plazo del préstamo, cuyo valor presente a la tasa de interés estipulada equivale al monto de capital inicial prestado. O sea que el monto del préstamo va a representar el valor presente de la información que necesitamos alimentar. El programa de amortización del préstamo es el programa de pagos iguales para reembolsar un préstamo. ¿Cómo amortizamos un préstamo? Normalmente, si ustedes ven, cuando nos hacen un préstamo de una casa, de un vehículo, son cuotas iguales. Y esas cuotas iguales incluyen el principal e intereses. Vamos a ver a través de Excel cómo se calcula la amortización de préstamos. Antes de calcular por Excel, también podemos conocer que hay una fórmula manual para calcular los pagos anuales e iguales que se pueden hacer. Aquí tenemos FC, corresponde al flujo, es igual al VP, que es el valor presente, por I entre todo el resto de información de acuerdo a esta fórmula. Entonces vamos a ver cuál es el ejemplo. Suponga que pide prestado 6,000 al 10% y acuerda realizar pagos anuales iguales a fin de año durante 4 años. O sea que yo solicito un préstamo de 6,000 para pagarlo en 4 años en pagos anuales e iguales a fin de año. Para calcular el monto de los pagos, el prestamista determina el monto de una anualidad de 4 años descontada al 10% que tiene un valor presente de 6,000. El préstamo corresponde a 6,000. El interés va a ser 10%. De acuerdo con la fórmula que tenemos arriba, ustedes pueden ver que se multiplica el valor presente, que corresponde al valor del préstamo 6,000, por 0.10, que es la tasa de interés, entre toda esa información, y nos da que el pago anual e igual va a ser igual a 1.892,82. Ahora vamos a calcular el préstamo también utilizando la función de pago. A continuación explicaremos cómo calcular la anualidad que tenemos que para amortizar un préstamo de $6,000 a una tasa de 10% en 4 años. Aquí tenemos los datos. El principal del préstamo es 6,000, la tasa 10% y el N es 4. Por definición, para que tengamos presente, el principal del préstamo, o sea, la cantidad inicial prestada, va a corresponder al valor actual o valor presente de la información. ¿Qué función vamos a usar en Excel? En Excel vamos a usar la función pago de la misma forma. Pago del préstamo. Y nos vamos a colocar aquí en esta tablita, pago del préstamo. Vamos a buscar la función pago porque son flujos anuales de efectivo anuales e iguales. Entonces aplicamos pago, la tasa ya la conocemos, 10%, el número de periodo es 4. ¿Y qué otra información tenemos? El valor futuro, el valor presente, perdón, el valor presente es igual, este valor presente, ponemos menos 6,000 y ustedes ven que automáticamente tenemos la fórmula acá que nos dice que el pago del préstamo que se tiene que hacer cada año va a ser igual a 1.892,82. Este préstamo, este flujo va a ser igual y uniforme a través de cada uno de los 4 años siguientes. Entonces, si ya tenemos esta tablita de amortización, lo copiamos
Vamos a copiar. Vamos a copiar en estos datos acá. Y ya copiamos. El pago del préstamo va a ser igual con cuotas o pagos uniformes de 1.892,82 a través de los 4 años. Fíjense bien que aquí lo que estamos haciendo es una tabla de amortización. O sea, ¿cómo vamos a pagar el préstamo? Vamos a amortizar, vamos a pagar 1.892,82 cada año. ¿Cuál es? Entonces ya sabemos que el pago que se va a hacer anual va a ser 1.892,82. Entonces vamos a hacer la tabla para completarla. ¿Cuál es el principal al inicio del año? El principal al inicio del año es el valor inicial del préstamo, que es 6.000. Y lo copiamos acá. Ahora vamos a calcular los intereses. En este caso, los intereses van a ser igual, en el año 1 va a ser igual al principal multiplicado por el interés, que es 0.10 o 10%. Y aquí tenemos los intereses que vamos a pagar en el primer año. El principal va a ser igual, lo que abonemos, el pago al principal va a ser igual a la diferencia del pago total que estamos haciendo menos lo que cubrimos por intereses. Y entonces ya tenemos lo que se va a abonar en el primer año al principal y los intereses que se van a pagar. ¿Cuál va a ser el saldo del principal al final del año? Va a ser igual al principal al inicio del año menos lo que se abona al principal durante el primer año. ¿Okay? Entonces tenemos ahora, vamos a copiar la fórmula. Esta fórmula la vamos a copiar. Entonces ahora vamos a calcular el principal al final del año 1 es 4.707, que pasa a ser el inicial del segundo año. Ya calculamos los intereses, ya dejamos la fórmula. Entonces ahora copiamos también esta fórmula, que es la diferencia entre el pago total y los intereses. Y aquí también podemos copiar esta fórmula y automáticamente nos va a ir dando los resultados. En el año 3, al principio del año 3, va a ser igual a lo que hay al final del año 2. Copiamos lo que hay al final del año 2 y nos da 3.285. Y tenemos acá, vamos a reducir decimales. Okay. Entonces nos da, ahora copiamos al inicio del año 4 lo que está al final del año 3, que es 1.720,75. Y como ustedes ven, al final del año 4 hemos cancelado nuestro préstamo. Es importante que conozcamos esta tablita de amortización, la cual nos puede ser útil en nuestra vida real para calcular cualquier tipo de préstamo, calculando, separando intereses y principal. Y aquí vamos copiando. Fíjense bien, pago al inicio, el principal al inicio del año eran 6.000 en el primer año, y al final lo que se resta acá es lo que se abonó al principal. Dentro del pago total se hizo un pago por intereses y un pago al principal, y nos da el saldo al final del año. Luego venimos y copiamos lo que está de principal al final del año 1, pasa a ser el inicial
del año 2. Y hacemos la misma operación. Fíjense bien que aquí lo que hicimos para facilitar es copiar el pago, que va a ser igual, el pago del préstamo va a ser anual e igual, y los intereses se van calculando de acuerdo con los saldos que van quedando. Conforme va aumentando el periodo, los saldos van a ser menores, los del principal, y por supuesto los intereses van a ser menores. Vamos a ver ahora cómo calcular la tasa de interés. Lo vamos a hacer de dos formas, una forma manual y una forma con función Excel. Rey Noble realizó una inversión de 1.250 hace 4 años. Esa inversión que hizo de 1.250 hace 4 años ahora se ha transformado en $1.520. De acuerdo con la información, el 1.250 corresponde al valor actual y el 1.520 es el valor futuro. Nos preguntan, ¿qué tasa de interés anual compuesto de rendimiento ganó Rey con esta inversión? Nosotros podemos utilizar la siguiente fórmula, que es igual, el interés es igual al valor futuro entre el valor actual elevado a la 1 sobre n, que es el número de periodos, menos 1. Si lo vemos acá, esto nos da 501% anual. Y aquí vamos a referirnos a la fórmula. Con frecuencia es necesario calcular el interés anual compuesto o la tasa de crecimiento, es decir, la tasa anual de cambio de los valores de una serie de flujos de efectivo. La siguiente ecuación nos servirá para obtener la tasa de interés o tasa de crecimiento que representa el incremento de valor de algunas inversiones entre dos periodos. Entonces, el I, la tasa de interés va a ser igual al valor futuro de n periodos entre el valor presente elevado a la 1 sobre n periodos sobre n, que es el número de periodos, menos 1. Que es lo que hemos hecho en este ejemplo. Valor futuro entre valor presente, valor actual, elevado a la 1 sobre n, número de periodos, que es 4, menos 1, y da 501 anual. Ahora vamos a calcularlo con Excel. Vamos a resolver el ejercicio por medio de la función Excel. Cálculo de tasa de interés en Excel. Aquí tenemos, como dice, el valor presente es lo que tenía al principio, 1.250, y esta cantidad se transformó en 4 años en 1.520, o sea que esto es el valor futuro durante 4 años. Entonces, ¿qué buscamos ahora? Sencillo, buscamos la función tasa. Función tasa tenemos acá la función tasa, le damos a aceptar y empezamos a llenar datos. Número de periodos son 4 periodos. Y aquí tenemos valor actual negativo, adelante 1.250, valor futuro es 1.520 y como ustedes pueden ver aquí tienen el resultado que es 501%. Ahora vamos a calcular las tasas con otro ejemplo. Jen Jacobs puede solicitar en préstamo $2.000 que reembolsará en montos anuales iguales a fin de año de 514,14 durante los próximos 5 años. Desea calcular la tasa de interés sobre ese préstamo. Entonces acá vamos a ver los datos. El préstamo es el valor actual, el valor presente, que es $2.000. Reembolsará en montos anuales o iguales. Eso, cuando estamos hablando de montos anuales o iguales, estamos refiriéndonos a pagos. A pago. En este caso el pago es 514,14.
y el número de periodos es 5 años que nos da el ejercicio. Entonces, igual vamos a buscar la tasa. En este caso, fíjense bien la diferencia que va a pasar. El número de periodos es 5. El pago, ahora sí vamos a aplicar aquí, en vez de valor actual y futuro, vamos a pagar el pago con negativo. Adelante, como siempre, el pago es 514,14. No, perdón. En este caso, como se va a poner pago y valor actual, se le da prioridad. Yo uso normalmente ponerle al valor actual el negativo y le ponemos negativo, y como el pago se queda así sin signo negativo para obtener el resultado. Damos clic y ustedes ven exactamente que tenemos que la tasa de interés es 9%. Aplicaciones especiales del valor del dinero del tiempo. Ahora vamos a calcular un número desconocido de periodos. En ocasiones es necesario calcular el número de periodos que se requieren para generar un monto determinado de flujo efectivo a partir de un monto inicial. El caso más sencillo es cuando una persona desea determinar el número de periodos n que se requerirán para que un depósito inicial, valor presente, crezca hasta convertirse en un monto específico en el futuro, valor futuro, VFN, con una tasa de interés establecida I. Veamos el siguiente ejemplo. A continuación vamos a encontrar cálculo de un número desconocido de periodos, o vamos a encontrar el número de periodos que se necesitan para transformar una cantidad X en un valor mayor. Tenemos el siguiente ejemplo. Ann Bate desea determinar el número de años que requerirá su depósito inicial de 1000 con el 8% de interés anual para que crezca hasta alcanzar 2.500. En resumen, a una tasa de interés del 8%, de interés anual del 8%, ¿cuántos años n requerirán los 1000 de Ann para llegar a 2.500? Aquí utilizaremos una nueva función que se llama número de periodos. Vamos a buscar número de periodos n per número de periodos, y aquí la tenemos. Entonces empezamos a llenar los datos. ¿Qué datos tenemos? Vamos a poner los datos. Valor presente. ¿Cuál es el valor presente? El valor presente es 1000. El valor futuro es 2500. La tasa es 8%. Entonces ya tenemos que nos están preguntando el número de años que la cantidad de 1000 se va a transformar en 2500 a una tasa del 8%. Buscamos la función nper, número de periodos, que la tenemos acá, y llenamos los datos. La tasa es 8%. El valor presente, o sea el valor actual, es 1000 y se pone negativo, por supuesto, con signo negativo antes, y el valor futuro, que es el valor al que va a crecer los 1000 al 8%, y damos a aceptar y nos da que el resultado va a ser 11.9 años. Este es el primer ejemplo del cálculo de un número desconocido de periodos, donde usamos la función nper. Vamos a ver otro ejemplo.
En este ejemplo vamos a ver el número de periodos para reembolsar un préstamo. ¿Cuántos periodos necesitamos para reembolsar un préstamo? Veamos el siguiente ejemplo. Bill Smart puede solicitar un préstamo de 25,000 a una tasa del 11%. Ya tenemos dos datos. El valor presente, que es el préstamo de 25, y tenemos la tasa, que es 11%. Se requieren pagos anuales e iguales de 4.800 cada fin de año. Pagos anuales 4.800. Aquí ya estamos utilizando el pago. En otras palabras, desea determinar cuántos años se requerirán para reembolsar el préstamo de 25,000 a una tasa del 11% si los pagos de 4.800 se realizan al final del año. Igual vamos a buscar la función NPER. Tenemos la tasa, 11%, tenemos el pago, 4.800, en este caso no le ponemos signo negativo porque vamos a tener el valor actual, que va a ser negativo, y le damos Enter, y al final nos resulta que el ejercicio tiene un resultado de 8.15 años. Es el número de periodos usando la función NPER. Esa es la función que se usa para calcular el número de periodos para reembolsar un préstamo o para hacer crecer una cantidad determinada a una cantidad de mayor valor como valor futuro.